Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que esté viendo este podcast. Eras una voz muy fuerte para las personas. Si es el Dios judío-cristiano y no sé qué, pues que se comunique con su gente, ¿sabes? Dios mismo es el que dice: yo vine a hacerlos libres, yo vine a que experimenten una libertad, En ¿no? los grupos de la Iglesia Católica nunca hay espacio para dudar. Antes de comenzar este podcast, creo que tengo que pedir perdón por anticipado. Por lo que vaya a pasar. Una disculpita. Una disculpita. Perdón a todos los que Perdón y estaban gracias. después de- Pero bueno, está con nosotros don Mauricio Coronado. Aunque usted no lo crea, estamos en Monterrey, pero está muy... ¿qué es la contaminación o qué es? No, está nublado. Está nublado. En Monterrey no hay contaminación, evidentemente, ¿no? Ujú. ¿Cómo Entonces no se ve el cerro de la silla, pero vamos a poner uno aquí. Y gracias a Tim Hortons que nos invitó el café. Gracias, Tim. Gracias por todo. Gracias por llegar a Podaca. Gracias. ¿Cómo estás, Mauricio? Fíjate que me siento muy a gusto porque me siento en familia. Ayer, bueno, cada vez que veo a Mario, a Jerry, que son de los que veo de manera más constante, les digo, es como si no te hubiera dejado de ver. Como si le hubiera puesto pausa y luego de pronto te veo otra vez y seguimos platicando y como si ayer nos hubiéramos visto, ¿no? Entonces me siento muy bien. ¿Y esa sensación cómo es? O sea, es por adoremos, es por qué explicación le das tú a eso? Pues sin duda yo creo que uno de los frutos más mejores de este tipo de como de intervenciones son las relaciones profundas que se generan, ¿no? Yo creo que fuera de todo lo demás, fuera de lo espiritual, la relación profunda que tú generas con las personas, que a lo mejor es lo más valioso. Porque puedes dejar de creer, puedes seguir creyendo, puedes creer en otra cosa, pero la persona es la persona y seguimos hablando y conversando, ¿no? Y apoyándonos. Okay. Para quien nos está sintonizando por primera vez o conoce a De Adoremos, para poner un poquito en contexto, Mauricio es uno de los, yo diría, pilares e iniciadores que estuvo cuando comenzó Adoremos. Las leyendas. Las leyendas, ¿Leyendas no legendarias? quizás negras, pero sabemos, ¿no? ¿Qué significó Adoremos para tu vida? Esa es una pregunta que tiene maña. Ujú. Sin duda yo creo que para la mayoría de los que estuvimos ahí o de los que están ahí hay un antes y un después. De tu vida de católico promedio, normal o como lo quieras llamar, tradicional, a una vida que despierta una espiritualidad que en teoría va a la raíz, ¿no? Entonces, una espiritualidad que explota, que amplifica los dones que tienes y que los pone al servicio de la construcción de la iglesia local, ¿no? Eso está muy cañón. Adoremos fue y sigue siendo, ¿no? Porque Adoremos al final pues son ustedes, ¿no? Sigue siendo una parte muy importante de mi vida. Y entonces, más bien, ¿cómo, y después de Adoremos, cómo tu vida se desarrolló y cómo ahora es eso que explotó y cómo la acomodas, Adoremos hoy? Adoremos hoy no tiene tal cual la importancia que tuvo en su momento. Hablamos en su momento en el 2010 cuando recibimos esta convocatoria para músicos y que muchos de nosotros dijimos, no manches, era lo que estaba buscando. Que a cada persona que llegó a esa convocatoria yo le escuché decir eso. Y no sé si ahora, por ejemplo, Josué, a ti te pasó lo mismo, pero creo que es un algo que vimos en Tabasco, que vimos en Guadalajara, que vimos en todos estos lugares, en Bochil, que vimos en todos estos lugares a los cuales llegamos y que dijeron, es lo que se necesita, ¿no? Y, por ejemplo, cuando dejaste o cuando Adoremos pasó a segundo término en tu vida, ¿qué surgió? ¿Qué emergió? Esa es una cuestión interesante porque yo creo que eso le puede pasar a muchos. Yo creo que sin duda el hecho de no estar cerca, yo me moví de Ciudad de México acá a Monterrey a vivir
por cuestiones laborales, pero yo creo que impacta mucho el hecho de no estar cerca. Y entonces, si tú no estás cerca, pues como una relación de pareja, ¿no? Claro. La relación de lejos, pues felices los 16. Claro. Y entonces yo creo que pasa un poco lo mismo cuando se trata de la comunidad, ¿no? Te alejas de la comunidad y pues la comunidad cada vez va perdiendo fuerza en tu vida, ¿no? Claro. Y invariablemente, pues bueno, también pasó la historia de Adoremos, que Adoremos lo movieron de una parroquia y en la nueva parroquia donde nos mandaron no encontramos la misma respuesta o apertura como nosotros teníamos en la parroquia anterior y eso pues también permeó en que las cosas pues se fueron un poco hacia a pique, ¿no? ¿Tú cómo ves esa historia ahora a distancia? Yo creo que es una historia de enseñanza, porque fue ahí donde, por ejemplo, dentro de lo que hemos escuchado estos días de mi asignación, yo creo que fue donde pudimos entender un poquito más de la renovación parroquial, de la reconstrucción parroquial, de lo que las parroquias en teoría deberían de estar haciendo versus de lo que hacen. Y lo he comentado con los chavos, el ver que hay señales de unidad, incluso con otras denominaciones, pues eso te dice que hay un efecto interesante, ¿no? No sé si ese efecto sea genuino o no, pero te dice algo. Entonces, a lo mejor en ese momento hubo como sequedad, pero ahora hay cierto reverdecer. Claro. Ajá. Y Adoremos, yo creo que sin Adoremos, eso no se hubiera dado. Claro. Es como un efecto que hemos visto que pasa en Adoremos, lo hemos platicado mucho, ¿no? Que cuando llegamos a esta parroquia donde no nos aceptaban, no había apertura, se generaba una cierta tensión, pero al mismo tiempo nosotros empezamos a platicar y a hablar de la parroquia se tiene que renovar, ¿no? Yo me acuerdo que el tema de la renovación parroquial era un tema que a ti te importaba, te movía, como que había algo ahí, ¿no? ¿Cómo ahora eso lo ves tú? Lo sigo viendo necesario, Ajá. a pesar de que hace mucho que dejé de ir a misa. Aquí en Monterrey, por ejemplo, está Hillsong, y en algún momento dije, pues a lo mejor Hillsong puede ser un buen lugar para yo ir y pertenecer, etcétera, pero pues no, por así decirlo, no me atrapó. Pero yo sigo pensando que es muy necesario. A ver, la iglesia es la institución más extendida en el mundo, ¿no? Y si no hace bien su jale, hay consecuencias reales, ¿no? Ayer le platicaba a los chavos que en la última sesión se me vino a la mente un pensamiento, ¿no? Y el pensamiento era, Cristiano, si tú en realidad creyeras lo que está en la palabra, el enemigo te tendría miedo. Porque el enemigo, si es que existe, es un ser creado. Y el Dios todopoderoso que se supone creen los cristianos, pues es todopoderoso, ¿no? Entonces, si es todopoderoso, pues el enemigo, ¿qué, güey? O sea, te daría la vuelta. Y lo más impresionante es que segundos después, minutos después, la pastora que estaba predicando decía, no recuerdo la palabra, los no sé qué huyen. Los perversos. Los perversos huyen. Y dije, no manches, esto está muy raro, güey. Sí, creo que esa onda de la palabra que venimos a Monterrey, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de estar aquí con Mau, y venimos a Casa Abierta de Hillsong, ¿no? Y venimos como a buscar, ¿no? A buscar también a la voz de Dios en todo el proceso, y Hillsong ha sido importante, ¿no? Como influencia directa de Adoremos y todo lo que ha suscitado después. Y no sé, creo que, para mí ha sido como una experiencia en la que, obviamente yo no había tenido la oportunidad de interactuar tanto contigo, Mau, y ha sido increíble como, pues eso, ¿no? Porque obviamente en el proceso, y como dices, ¿no? De los que recibimos en algún momento como este llamado dentro de Adoremos, y como fue como
pues queremos pensar que sí ha sido un parteaguas para varios, ¿no? Y es como, llegas con una perspectiva, obviamente, ¿no? Y obviamente sí hay un antes y un después, pero a mí lo que como que me mueve mucho es cómo esas perspectivas van cambiando y ampliándose por temporada, ¿no? Y esta perspectiva, ¿no? En la que dices, es raro, ¿no? O sea, es raro que de repente yo vuelva a sentir como, pues no sé, una voz que me dice algo, ¿no? Que a lo mejor antes ignoraba o me había dicho antes Dios, ¿no? O sea, y como entender cómo ha modificado tu perspectiva de Dios en ese aspecto, ¿no? O sea, y a lo mejor puede ser una pregunta muy confrontativa también, ¿no? O sea, porque es como, pues eso, ¿no? Tenemos nuestra historia de vida, ¿no? Dentro de la iglesia o donde sentimos un llamado muy profundo en el que siento que, y lo hablaron también, ¿no? Lo han hablado como en las sesiones como de, Dios tiene una asignación para tu vida, ¿no? Y Dios tiene algo en lo que tú puedes sembrar y cambiar, ¿no? Y tener ese impacto en otras personas, ¿no? Y creo que para mí no es ninguna coincidencia, ¿no? Que estemos aquí, ¿no? Para mí no es ninguna coincidencia que las conexiones se estén dando y que eso, que como lo hablas, ¿no? Se empiezan a ver esos frutos de personas que sembraron con dolor, con lágrimas y hasta incluso algunos se fueron como decepcionados, ¿no? Y obviamente es triste, ¿no? O sea, y a mí me duele como mucho pensar eso, ¿no? Como porque a mí me tocó esta temporada, ¿no? En la de llegar y ya había como, y lo he dicho así, ¿no? Ya había como una merma de lo que adoremos, ¿no? Y yo como un remanente, ¿no? O sea, y claro, ¿no? Mi perspectiva ha cambiado, ¿no? De cuando llegué a donde estoy. Pero no sé cómo tú has lidiado como con la frustración también, ¿no? ¿Te fuiste decepcionado de la iglesia, de la parroquia? Fíjate ¿De que Dios? no me fui decepcionado. Simple y sencillamente, la coyuntura de mi vida llegó un momento en donde yo dije, híjole, a ver, he invertido, obviamente había invertido más tiempo antes, pero ese como que no valió. porque fue mi tiempo como de católico. Obviamente que iba a grupos, hacía retiros, subía, bajaba, pero en realidad era como no pasaba nada, ¿no? Ya en mi tiempo de vida Oremos fue cuando, insisto, fue una plataforma en donde se amplificó lo que yo creía que podía hacer al respecto de yo. Genuinamente pensaba, sigo pensando, aunque hoy no me considere un creyente tal cual, pero genuinamente pienso que si, lo decía ayer la pastora, ella se da cuenta de que en Sudáfrica había 1 millón de personas en la ciudad en donde que estaba en pobreza, y ella decía, no. Y el pastor día anterior decía, se trata de las personas, ¿no? Entonces, si se trata de las personas, hay que ir a ayudarles. Y entonces yo decía, es que si la iglesia hiciera bien su trabajo, lo que sea que deba de ser, se supone que debería de encaminar a la gente, les decía hace unos días, a la autonomía progresiva, ¿no? Al madurar como creyentes y no seguir siendo creyentes bebés siempre, en el corral, en la guardería, y entonces esos bebés crecer y que su fe crezca también y hacer traer el reino, ¿no? Se dice mucho de vamos a traer el reino. Bueno, pero ¿eso qué significa en términos prácticos y concretos? Sí. Oye, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué hay gente que está en la cárcel sin sentencia? ¿Por qué? Pues porque la iglesia no hace su jale. Si se supone que la iglesia debería de ser esa puerta del cielo en la tierra, oye, pues algo no está pasando, ¿no? Algo no estamos haciendo bien. Y si no nos preguntamos eso, creo que estamos en el confort, más allá de los escándalos y todo eso que hay, que mucha gente trata de esconder, ¿no? Claro. Entonces, no me fui decepcionado, simplemente fue un momento en mi vida donde yo dije, ya invertí mucho tiempo en esto, a lo que sigue. Aunque a lo que sigue, Pero cuando inviertes mucho tiempo en algo y dices a lo que sigue, ¿por qué? Es porque, a ver, esta gente no va a cambiar, esta gente no está en ese punto. ¿Qué viste? ¿Qué sentiste?
Tal vez es un poco de la falta de paciencia de mi parte, porque evidentemente el cambiar instituciones como la iglesia, pues implicó un Lutero en su momento, ¿no? Que bien que lo hizo. Porque si no lo hubieran hecho, el católico que está viendo esto, pues no tendría una Biblia traducida al español en su casa. Dale gracias a Lutero. Sí. ¿Sí lo ves? Sí, claro, y la iglesia tardó muchos años en responder a eso y acomodarlo teológicamente. Es un proceso generacional al cual yo dije, ya basta, güey. O sea, ya mejor me voy a dedicar a lo que tú quieras. Pero, por así decirlo, no perder más mi tiempo en esto, ¿no? Y eso pasa con la iglesia, como pasa con el gobierno, como pasa con, etcétera, con estas instituciones que, pues, tardan mucho tiempo en moverse a la mejora, ¿no? Claro. Yo pienso que Mauricio tiene y tuvo un lugar muy especial en Adoremos, ¿no? No solo por la persona que eres, por el corazón que tienes, sino porque eras una voz muy fuerte para las personas. Porque la gente te oye hablar y se convence de lo que dices, ¿no? Yo creo Pero bien o para mal. la verdad, o sea, yo creo que Para ir a... en verdad sí Filo. tienes una voz importante. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué ha sido un antes y después, no solo de Adoremos, sino de tu espiritualidad personal, ¿no? ¿Cómo fue que tú llegaste al punto en el decir, bueno, pues ya no sé, o ya no quiero, o ya no creo en este Dios judeocristiano? Sí, mira, fue un punto de decir, como jugar con las cartitas, ¿no? Ajá. Es un punto de decir, a ver, no estoy viendo los efectos en mi vida que esperaba. Claro. Entonces yo dije, a ver, si el Dios judío cristiano existe, es el amor. Uh-huh. Y me ama y su gracia me va a cubrir y me va a proteger de que me metan al Moloya y me va a proteger de lo que tú quieras, ¿sí? Porque es el amor, Ajá. ¿sí? Y va a decir, ay, mi hijo tan güey. Pero me va a proteger porque es el amor. Ahora, si no existe, pues me evité de puros corajes, güey, ¿sabes? De puros corajes. Y si es otro, pues, ay, sí, debemos de tener cuidado, ¿no? Huitzilopochtli, claro, quien sea, güey, que esté programando esta simulación. No sé, o sea, sí llegó un momento en mi vida donde dije, a ver, seamos pragmáticos, Mauricio, ya. O sea, esta raza, por lo pronto no va a entender. Claro que cuando de pronto veo que están en la francesa, donde no nos querían, donde estaba el rollo muy cerrado, con pastores de otras denominaciones y el padre Miguel orando, ahí dices tú, está raro, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste tú cuando viste ese evento? Fíjate que me dio mucha alegría, Uh-huh. porque dije, bueno, este pecador profesional con maestría en pecar, al menos pues contribuyó algo, ¿no? Algo Sí. que creo que va encaminado a lo que hemos estado escuchando acá, ¿no? Que de México surgirá, no sé qué rollo. Yo creo que me siento contento, ¿no? Sí. Me siento contento. Y pues de que también ustedes estén liderando eso, ¿no? Eso también es como son mis cuates, no son mi familia. Sí, y qué importante como decías esta parte, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no? O sea, como, pues en broma y no broma, pues como en la onda de, si es Jesús, ¿no? Si es Jesús el camino, ¿no? Y digo, a mí no me da miedo, pues, y creo que es lo que Adoremos, al menos a mí me enseñó a tener en cuanto a mi relación con Dios. No está mal que te cuestiones, ¿no? No está mal que llegues a un punto en donde digas, sí era por aquí, Claro. sí eras tú. Y
porque eso mantiene sincero y eso es una fe auténtica, ¿no? Y eso es lo que buscamos sembrar en las personas. Pero cómo es importante que tener ese proceso de cuestionarte, pero también ese proceso de estar abierto a la respuesta. De muchas formas, ¿no? Y lo dijeron ayer también, ¿no? O sea, cómo es importante que tengas amigos que te direccionen, ¿no? Y que te digan, donde tú puedas recordar esa voz que a lo mejor en algún momento sentías muy fuerte y hubo un momento en el que no la sentiste, ¿no? Y para mí eso es como muy... Siento que es algo que lo noto como obviamente en ti y en varias personas que a lo mejor hoy no están al 100 pues en el ministerio, en Adoremos, o siguiendo con esta perspectiva de querer hacer un cambio significativo en la iglesia, pero encuentras esa pasión y ese deseo de justicia, en este caso también de tu parte, ¿no? Que creo que también es algo muy, muy profético y lo hemos hablado, ¿no? O sea, y está en ti, o sea, todo este tiempo ha estado en ti, pero a veces necesitamos que un amigo nos recuerde con solo estar al menos, ¿no? Solo escucharte y decir, te entiendo, ¿no? O sea, te entiendo y no voy a juzgar de que digas, ¿de verdad es el Dios judío-cristiano? Y no escandalizarnos por eso. Yo creo que es parte de lo que decías, porque y es una enseñanza para el resto de la iglesia, porque en los grupos de la iglesia católica nunca hay espacio para dudar, nunca hay espacio para preguntarse, nunca hay espacio para preguntas existenciales serias. Y yo creo que es parte del crecimiento espiritual, es parte de la madurez. Fíjate, un niño no se cuestiona nada, le cree todo a su papá, pero cuando empieza a crecer y llega a la adolescencia es cuando le empieza a cuestionar todo y es cuando se pelea con el papá. Y es más, el adolescente es muy impaciente, él no entiende por qué se tiene que esperar un año, ¿no? Para ir a la escuela o hasta que tenga 18 para manejar el coche. Él tiene esta impaciencia y yo creo que parte de ese proceso de madurez es que en los grupos de la iglesia debe de haber estos espacios, ¿no? Y que justamente el que una persona diga, oye, creo que yo no creo tanto en esto, ¿no? E inmediatamente la respuesta cristiana es satanizarlo y echarlo fuera del grupo, ¿no? Porque ya no cree lo mismo de que nosotros. Sí. Y ese es una paradoja, porque si quieres que crea, no va a creer echándolo del grupo, al contrario. Es un proceso de acompañamiento, ¿no? Porque eso es parte de esta autonomía progresiva del cristiano, que hay momentos en la vida en que todos tenemos esas dudas y que sin duda alguna muchas veces tú te encuentras, y a veces Adoremos se encuentra haciendo preguntas muy incómodas, que incomodan a la iglesia, que sobresaltan, ¿no? Y por eso a veces genera tanto enojo, pero eso no es algo que nosotros estemos haciendo, eso es parte del proceso de crecimiento de cada persona, ¿no? De que cada quien está ahí pues viviendo su proceso. Son preguntas incómodas, pero son preguntas necesarias. Yo creo que Lutero fue muy incómodo, ¿no? Pero yo creo que fue necesario lo que se hizo. Que si el espíritu, que si no el espíritu, que si no... A ver. Que si la tradición apostólica. Exacto. A ver. Abrió la palabra a la raza. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas con el monopolio? Sí, el monopolio de la comunicación con... A ver... Si es el Dios judío cristiano y no sé qué, pues que se comunique con su gente, ¿sabes? Pero no están preparados para esa conversación, ¿sabes? Hace un par de semanas les comentaba, fui a una iglesia de aquí de Monterrey que me invitó un amigo y me pasó algo muy extraño. Yo fui no porque quisiera orar o recibir la palabra, etcétera. Yo fui por otros motivos, pero cuando llego me siento y en el momento de sentarme yo sentí
sentí la presencia. Y para los que estén escuchando en Spotify, estoy haciendo entre comillas la presencia, ¿no? Y entonces siento la presencia y me acordé de aquellos tiempos, ¿no? Y conectándolo con la prédica ayer, ¿será eso el agua que fluye, ¿no? Y que reverdecerá lo que está alrededor tuyo, no lo sé. Pues sentí la presencia y luego me percaté de que empecé a llorar. Y yo dije que esto está muy raro, ¿no? Esto está muy raro. Y llegó a mi mente un pensamiento de, sí, es que las iglesias, y no solo la católica, y aquí, perdón para los compadres evangélicos pentecostales, etcétera, etcétera, todas las iglesias lo que hacen es tener guarderías de cristianos. Aquí te quiero. Aquí te quiero, aquí. Te salgas del corral. No te salgas del corral. Están haciendo lo mismo que la iglesia católica, perdón. En su momento, ¿no? Perdón por eso. Pero aquí te quiero. Y hace cuenta que vi el espacio, y es un espacio pequeño. En comparación, por ejemplo, aquí el auditorio Pabellón M, ¿no? Pues un espacio pequeño, y yo dije, esto es lo que debería estar pasando si se enseñara en las iglesias, en las parroquias, en las iglesias locales, a que el creyente escuche la voz de Dios, si es que existiría ese judío cristiano, y a que siga su asignación. Esto te toca a ti, güey, vas. Esto te toca a ti, güey, vas. Y a esta raza que está ahí, le tocó estar ahí y atender a la gente que está ahí. ¿Cuánta gente más no está siendo atendida? Y dije, esto está muy raro. Ya, o sea, no me digas más. Sí. ¿Sabes? Porque eso ya sobrepasó, por ejemplo, el paradigma de la renovación parroquial. Porque la renovación parroquial es para parroquias. Esto es un paradigma de, a ver, pastor, enséñale a escuchar la voz de Dios a tus ovejas, y tú también sigues escuchando la voz de Dios, para que ellos crezcan y hagan su asignación, ¿no? Su asignación en el mundo. Que es como, ahorita me viene a la mente, es como el mismo miedo que siente un papá cuando su hijo es adolescente y le pide el coche, y el papá se aterra porque qué tal que no regresa nunca, o qué tal que estrella el coche, o qué tal que se hace daño, ¿no? O sea, a lo que me voy, puede que haya un interés genuino de querer tener a las personas, pero hay un daño mayor, ¿no? Ahora, cuando a un adolescente no le enseñas a ir al súper en coche y regresar y no, oye papá, ¿me acompañas? No, hijo, ve tú solo, ya tienes edad para hacer esto, ¿no? Sí. Es parte de la autonomía, que los seres humanos sean autónomos. Y creo que es algo natural que cuando amas a algo o a alguien, buscas controlar eso, o controlar los riesgos, controlar, y eso, como dices, ¿no? O sea, esa parte de que eso puede venir de un amor genuino, pero el control no es la solución, ¿no? Y Dios mismo es el que dice, yo vine a hacerlos libres, yo vine a que experimenten una libertad, ¿no? Y obviamente no es como una tensión, ¿no? O sea, como, pero unos pueden decir, no, pues si les das libertad van a hacer lo que... Van a hacer un becerro. ¡Y sí! ¡Y sí! Porque al final también es parte del proceso, ¿no? Porque, como decía Oscar, los procesos no son lineales, no son perfectos, no son, métete en este carril y dale, ¿no? Sino que suben, bajan, hay valles, hay momentos de oscuridad, hay momentos donde te sientes en la super punta del mundo, ¿no? Pero yo creo que eso mismo nos hace ver la importancia, de esta parte como de saber en dónde estás plantado, y dos, de saber que tienes personas a tu lado que son tus amigos, ¿no? Y que, como bien decías, y como también lo decía Saúl en otro capítulo, pues los amigos son los que, pues, estés caminando como estés, ¿no? Así derecho choco como vayas, van a estar ahí, ¿no? Y tú puedes confiar en ellos. Porque eso es el oro, ¿no? De estar en este tipo de comunidades y de grupos, ¿no? De saber que aun cuando estás en lo más bajo de tu fe cristiana o judeocristiana, o ya sin fe, de tu temporada, puedes estar también confiando en gente que sabes que realmente te valora por lo que eres, ¿no? Y no solo por lo que deberías, entre comillas, creer. Y yo creo que a lo mejor ese es el punto, porque si tú quitas de la ecuación
la renovación parroquial, si tú quitas de la ecuación, inclusive adoremos, si tú quitas de la ecuación esta asignación de hacer preguntas incómodas, de renovar, de repensar, ¿no? Yo siento que a veces eso no es lo importante, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, a ver, la reforma, la renovación de la iglesia, ese es problema de Dios, ¿no? Esa es su iglesia, ¿no? ¿Cómo a través de eso, creo que lo más importante para Dios eres tú? Y cómo a través de todo eso quizás Dios te ha llevado a una autonomía progresiva a ti. Porque lo que Dios quiere en un cierto sentido eres tú, no la renovación de las parroquias. ¿Me explico? Tiene mucho sentido. Ayer lo decía la pastora, ¿no? O el pastor, ya no me acuerdo quién, pero decían, o sea, sí está chido, pero ¿en qué te estás convirtiendo? Sí. Y yo dije, madres, güey. Ahorita en el jale tengo una nueva asignación, es más responsabilidad, y dije, ¿en quién me estoy convirtiendo? Con mis papás, ¿en quién me estoy convirtiendo? En las personas con las que trato todos los días, ¿en quién me estoy convirtiendo? Y luego tú haces memoria y dices, bueno, perdón señoras católicas, pero las señoras católicas que se la pasan todo el día en la iglesia, ¿no? Y dices, vos sí, así estás todo el día en la iglesia, pero ¿en quién te estás convirtiendo, güey? O sea, ¿cómo tratas a la raza, no? Y sí, o sea, yo creo que al final, insisto, ¿cuál es el efecto, no? Claro. ¿Cuál es el efecto en ti? ¿Cuál es el efecto en la paz, güey? ¿Qué sientes, güey? Porque estás metido en todos esos pedos, güey. Perdón, en todos esos issues. ¿Y en quién te estás como? ¿Tienes paz, güey? Y ese día que fue ahí a esa iglesia, lo más raro es que salí con paz. Y yo dije, no manches. O sea, esa paz no la había sentido hace mucho tiempo. Más allá del rollo que empecé a sentir acá, güey. Sí. Acabándose, dije, chinga, siento, perdón. Estamos en YouTube. Dije, chis, dije, cáspitas, no ocupo nada. Dije, no ocupo nada. Que si el jale, que si no sé qué, que si las morras, que si esto, que lo otro. Dije, no ocupo nada. Me siento con madre. Sí. Sentí paz. Y según yo, no prendieron incienso. Sí, y es esa parte en la... Y igual a mí lo que me impresiona un poco también de lo que vivimos ahorita estos días, porque vaya, nosotros tenemos, bueno, al menos a mí me genera mucho esta curiosidad de cómo puedes comunicar un buen mensaje y generar espacios donde la gente reciba eso, ¿no? Y la gente pueda ser impactada por Dios, precisamente, ¿no? Y nos clavamos en la forma, y hemos hablado un poco de esto, ¿no? De ¿hay una forma correcta para conectar con el Dios judío-cristiano? hay una manera, ¿no? Es la liturgia, es el servicio, es la adoración, es la alabanza. Y tú nos comentabas, ¿no? El viernes que llegamos como un testimonio de una chica o señora, ¿no? Como de que hablaba de, pues, yo yendo al Santísimo, ¿no? Y teniendo esas experiencias y eso cambiaba mi vida y para ti te conflictaba esto también en el aspecto de, pues no sé, no, yo creo que eso ya no conectaba, ¿no? O eso ya no era una forma de conectar con Dios, ¿no? Entonces, es como, no sé cómo ves hoy, como después de este trayecto, ¿no? En el que a lo mejor tenemos la tentación de clavarnos con simplemente renovar externamente y Hilson lo dijo muy bien, o sea, dijo, no venimos aquí a darte métodos, venimos a darte de qué se trata todo esto y que es una cuestión de en qué te transformas, ¿no? Y cuál es la perspectiva que tienes sobre Jesús, sobre tu vida, ¿no? Y sobre lo que Él quiere hacer con las personas que Él te ha asignado, ¿no? También como en cuanto a compartir quién es Él, ¿no? Entonces, no sé cómo has vivido eso, ¿no? Es raro porque, pues, yo pensé que era de una forma, pero hay otras formas. Fíjate que esa pregunta yo creo que es la pregunta crucial del becerro de oro en el cual
la Iglesia Católica se sostiene. Bueno, no solo la católica, en la forma, justo. O sea, en algún momento yo hubiera pensado que lo que me platicó mi amiga, pues era un caso atípico, ¿no? Pero luego dije, bueno, a ver, si el Dios judío cristiano existe y es el verdadero, encontrará la manera, dice, la multiforme gracia de Dios, para llegar y hablarte en tu realidad. El caso de ella, lo que me platicaba es que cuando yo le dije a mi hija, Isabel, tú podrás hacer lo que sea, pero yo siempre te voy a seguir amando. A ella le cayó el 20, dijo, ¡ah! Es lo mismo que pasa con Dios y conmigo. O sea, a partir de su maternidad, o sea, de algo de su día a día, Dios le habló. Y a partir de eso fue un antes y un después. Y ella se alimenta yendo a misa, yendo a hora santa, yendo... Y dices tú, eso no está en el librito, güey, ¿sabes? O sea, eso no está en el librito de la renovación, ¿sabes? Eso no está en el librito de la reconstrucción. Eso no... A ver, pero... ¿Tú quién eres, güey? ¿Sabes? ¿Tú quién eres? ¿Eres el dueño de la gracia? Si es que existe. Eres un administrador. Y Dios se valdrá de sus maneras para, si es que existe, hablarle a ella, hablarle al que está en la cárcel, hablarle al empresario, hablarle a quien tú quieras, al migrante. O sea, es más bien, cuando platicaba con ella, yo le decía, no manches, es que tú eres un contraejemplo, güey. Pero es más bien un ejemplo más de cómo se puede, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí, una de las formas en las que Adoremos siempre se ha basado mucho en este despertar de la fe, pues es también la música. Y tú estuviste muy involucrado en la música en Adoremos. A mí me gustaría conocer tu punto de vista de esta forma, ¿no? Porque, pues sí, o sea, nosotros lo que buscamos es, por medio de la música de la alabanza, pues tener un acercamiento con las personas. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Qué fue lo que de la música te afectó a ti? Sí, sin duda la música tiene algo raro. Tiene un componente espiritual, un componente que eleva tu alma. Es algo muy extraño, ¿no? Y la música no nada más pensada desde la perspectiva espiritual, ¿no? O sea, la música en sí. Y por ejemplo, algo que aprendí con los hermanos de San Juan es que el silencio también es música, ¿no? Entonces, ese silencio que ellos te enseñan también tiene algo raro. O sea, también tiene un aspecto que te conecta, un aspecto que te hace profundizar, etcétera. Y sin duda creo que es una herramienta muy poderosa para facilitar esa conexión, ¿no? Ojalá y se entendiera más, que no nada más es como un atributo más dentro de una liturgia, ¿no? Pero bueno. Yo me acuerdo que cuando tú contrajiste matrimonio, y creo que me acuerdo del momento exacto en el que yo te dije, ¿no? Creo que tienes que dejar el ministerio de música y dedicarte a tu ministerio matrimonial, ¿no? Creo que yo estaba guiándome by the book, ¿no? Por el libro, ¿no? By the book. Y no sé, porque ahora siento una necesidad de inclusive pedirte perdón por eso. Porque probablemente si tú no hubieras dejado el ministerio musical, ¿crees que eso te hubiera ayudado más a ti, en tu crecimiento personal? Fíjate que fue un momento difícil, porque evidentemente
ese era como mi núcleo, ¿sabes? O sea, más allá de la renovación, más allá del estructurar el modelo, etcétera. O sea, el rollo musical para mí fue como el conecte, ¿no? Claro. O sea, llegamos a Adoremos no porque pusieras un anuncio de diseñadores de programas o cosas por el estilo, ¿no? Sino, se buscan músicos. Y la verdad es que por eso llegué. Sí, fue un momento muy, muy de rompimiento en mí, porque dije, chica, pues. Ya después te das cuenta, ¿no? Y dices, pues no, la respuesta no era el matrimonio. Era la música. Era la música. ¡Tatán! No, es que, a ver, es justo, a ver, es la asignación. ¿Cuál es tu asignación? Sí, claro. ¿Tu asignación era casarte o tu asignación era utilizar esos dones que tú tienes de manera amplificada, güey? Porque, insisto, ese momento fue como un amplificador de lo que yo podía ofrecer, ¿no? Ujú. Y pues sí, tal vez hubiera sido la historia distinta. Pero pues ya no tenemos el what if, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Sí. Sin embargo, tú acabas de decir algo bien interesante. Justo la teoría musical dice que muchas veces la música es la variación de los silencios, ¿no? Los espacios, ¿no? ¿Qué tal que este tiempo solamente ha sido eso, un silencio? Pues qué silencio, cabrón. Tan más escandaloso. Qué Yo silencio, lo güey. entiendo muy bien, lo puedo entender muy bien, ¿no? O sea, yo ya me estaba visualizando como cantante de música banda, ¿no? Sí, Traes el lado. Grupero, güey. Sí, aplica. Saca la guitarra. Pero sí, o sea, tal vez hubiera sido distinto, pero pues mira, equivocándonos aprendemos. Nosotros aprendemos y a veces también es en esos espacios de silencio donde probablemente entendemos que de profundidad solo es esto, es Dios enseñándonos a ser autónomos, a depender de Él solamente, ¿no? A crecer como hombres, como mujeres espiritualmente, ¿no? A pesar de todas las circunstancias. Si nos regresamos al libro, pues podríamos estar hablando de tal vez un hijo que se va, ¿no? Y que dice, no, mira, ¿sabes qué, güey? A mí dame mi herencia, ya, güey. O sea, no me estás molestando. Yo voy a hacer mis rollos, yo voy a hacer mi vida, eres mi papá, ¿no? Y eres, al parecer, millonario. Pues igual y se ocupó después de regreso, ¿no? Pero, a ver, si nos tomáramos en serio esto, deberíamos estar pensando, uno, en que no se trata de hacer, sino primero en que se trata de escuchar. Y enseñarle a la raza a escuchar. Y lo demás fluye. Exacto. En teoría, ¿no? Sí, creo que es esta. Bueno, a mí me encantó esta onda de es raro. Es raro. Es raro y confronta. Y confronta ampliar la perspectiva, ¿no? Y hemos hablado en el podcast de muchas cosas y hemos hablado de pertenencia, de crecimiento, de encuentro. Y uno está buscando de encontrar la fórmula, ¿no? o humanamente buscas cuál es la fórmula para mantenerme en una relación con Jesús y una buena relación con los demás. Y te das cuenta que no hay fórmula, ¿no? Y te das cuenta que Dios te va a romper la fórmula cuando crees que ya la descubrís. Y creo que es esa habilidad que dices, ¿no? Que es importante primero desarrollar cómo escuchas o cómo vas a estar dispuesto. A lo mejor no vas a escuchar ni entender de inicio, pero vas a estar dispuesto a meterte a la temporada de silencio con una perspectiva más amplia, ¿no? Y cómo es que podemos profundizar
en todo, ¿no? O sea, y es como lo que llamamos, ¿no? Esta multiforma en la que Dios se presenta, en la multiforma en la que cómo vamos a desarrollar intencionalidad en los momentos de música, cuando creamos música, cuando nos enfocamos a componer, cómo vamos a profundizar en cómo intencionalizamos nuestro silencio, cuando tiene que haber silencio en nuestras temporadas, cómo incluso nos acercamos a la misma Biblia también, ¿no? O sea, porque también allá hay muchas cosas, ¿no? Que se pueden seguir trabajando para llegar al objetivo que es escuchar, ¿no? Y saber que hay una asignación personal en tu vida, hay que haber algo que arde en tu interior que solo tienes tú y solo en tu conexión con Dios vas a poder desarrollar, y eso cómo va a impactar a otras personas, ¿no? Entonces, no sé, eso me movió mucho de lo que has compartido con nosotros, y este fin de semana ha sido increíble en Monterrey. Ha sido raro. Ha sido raro. Si esta fuera la introducción de tu vida, ¿qué crees que siga? Uf, la introducción de mi vida. El capítulo 1. O la temporada. No, el capítulo. Esa pregunta no estaba en el guión. Eso no voy a ver. No, bueno, a ver, ahorita estoy en un momento, ahorita en los últimos años he estado en un momento de redefinición y de repensarme, ¿no? El haberme venido acá a Monterrey, que es mi tierra, ¿verdad? Pero sí me desbalanceó. Sí me desbalanceó, digamos, estar solo. Pero, digamos, si escuchara esa voz, creo que tendría el siguiente paso que ser sentarme y decía un pastor, creerte tu identidad, ¿no? O sea, en algún momento lo creí, lo pensé, etcétera. Es como creerte tu identidad y actuar en consecuencia, ¿no? Siento que al recordar mi pasado, me recuerdo mucho esta foto. Y digo, chinga. Spotify es una foto donde está Mauricio tocando su guitarra, levantando su brazo. En el Metropolitan. En el counter del Metropolitan. Y digo, chinga, en su momento, el hábitat en donde yo estaba me permitió explotar hasta ese instante, ¿no? Y me gustaría poder estar de nuevo en un hábitat en donde pueda volver a explotar. A veces, fíjate, cuando hay personas que están atravesando crisis personales, hay una pregunta que les ayuda mucho a replantearse, ¿no? Y que a veces esa pregunta no se puede contestar hasta que estás en este vórtice de crisis, ¿no? La pregunta es muy sencilla, que dice, ¿a qué cosas le estás diciendo sí, pero que tú sabes en lo profundo de tu ser que deberías de estar diciendo no? ¿A qué cosas tú hoy en tu vida le estás diciendo que sí, pero que tú sabes en lo profundo que debes estar diciendo no? Cosas que a lo mejor hasta te están enfermando, te están deprimiendo, te tienen estresado, ¿no? Pero eso no solo es la clave es a qué cosas deberías hoy estarle diciendo que sí, pero que tú sigues diciendo no, todavía no. Es un aspecto, yo creo que, digamos, casándolo con lo de la asignación, como escuchar y refrendar y renovar esa asignación, ¿no? Como para qué estás perdiendo tu tiempo en tal o tal o tal. Porque evidentemente tú tienes una identidad que está cimentada en el elemento musical. Música es un elemento esencial en tu identidad de quién eres. Hace años que no toco como tocaba antes, ¿sabes? ¿Y cómo es eso? Y está ahí la guitarra en mi tercer piso. Y a veces me subo ahí, estoy trabajando y la veo. Y dices que no. Bueno.
es nostálgico, ¿no? Causa mucha nostalgia decir, ¿Duele? ¿En qué momento me desvié? ¿Duele? No sé si duele, pero sí provoca un... ¿Sabes? Es como un sentimiento de... Todavía hay muchas canciones que cantar, ¿sabes? Wow. Oh, Fuerte. Sí. yes. Mauricio, te veo y digo, ¿cómo Dios nos acercó a un corazón grande como el tuyo, ¿no? Porque de verdad, o sea, yo te oigo, a lo mejor en este momento de tu vida, el Dios judío cristiano no está respondiendo como tú quisieras, ¿no? Pero yo veo, híjole, la grandeza que tienes, ¿no? Y que además de la música, toda tu personalidad y tu forma de estructurar y de poner en físico lo que nosotros traemos en la atmósfera, ¿no? Cosas más, pues sí, más volátiles, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes poner ese término, ¿no? Aquí en la tierra, bajarlo, ponerlo en los pies sobre la tierra, ¿no? Y creo que es un buen momento también para que yo te pueda agradecer el tiempo que estuviste con nosotros y el tiempo que estás teniendo ahora con nosotros, ¿no? Porque creo que es un momento perfecto para decirte que eres grande. Eres grande y lo que has hecho ha tenido huella, ¿no? O sea, has dejado ahí no solo tu forma de ser y has pasado por Adoremos y has dejado un gran espacio, ¿no? Que sigue siendo tuyo y que qué bueno que estás aquí de nuevo. Gracias por venir. Esto ya parece historias engarzadas. ¡Y está Rosa! Sí. Y bueno, no estaba dentro del programa, ¿no? Pero creo que esta parte decide honrarte y te lo decía, ¿no? Te lo decía en estos días, ¿no? Lo que has sembrado, obviamente, o sea, no sé si tengas idea de lo impactante que ha sido y lo que va a ser, ¿no? Y lo que puede seguir siendo, ¿no? Si tomas como pues no sé, como este paso como a ver qué, ¿no? O incluso a seguir como buscando y igual de forma personal creo que a mí me ha impactado mucho lo que sembraste en Adoremos y que no tuve la oportunidad de conocerte, ¿no? En el tiempo en el que yo llegué, ¿no? Pero es un impacto inimaginable, pues, de verdad, y que obviamente es esta parte también de entender, no es lo que haces, ¿no? Es quién eres, ¿no? Y creo que siento mucho esta parte, ¿no? De cómo Dios nos recuerda siempre cuando nos vuelve a buscar, ¿no? No es lo que haces, no es lo que puedes hacer, que es increíble, ¿no? Que está en ti, ¿no? Y es asombroso. Y es una parte de tu ADN, ¿no? Que Dios pone, ¿no? Pero es quien eres, ¿no? Y de ahí fluye todo, y gracias por ser quien eres, ¿no? O sea, de verdad que es increíble y muchas gracias por haberte hecho el tiempo, ¿no? De acompañarnos, de estar aquí, de verdad que para mí también me nutre mucho eso, o sea, como que ese impacto que se ha desarrollado por generar relación auténtica entre amigos, y eso naturalmente Dios lo usa y Dios está ahí también, ¿no? Y es una de las multiformas en que Dios nos mantiene. Le acabas de dar el punto. Y yo quiero resaltar algo muy interesante, no solamente de tu vida, y lo tomo de tu vida para llevarla a otras áreas y para muchas vidas. Fíjate,
tú viste cuando Adoremos surgió, cómo había, a donde íbamos, había una gran cantidad de personas que se acercaban a nosotros y nos decían, es que yo pienso como ustedes, yo siento lo mismo que ustedes, yo quisiera renovar más la iglesia, la pastoral juvenil de mi ciudad, no es así. Y mucha de esa gente que, como que Adoremos les dio voz, sentido de, no estoy mal, ¿no? Muchos de ellos se han alejado de la iglesia, pero heridos por la iglesia, ¿no? Donde muchos sacerdotes, bueno, nosotros lo vivimos en carne propia, ¿no? Vivimos cosas muy fuertes, heridos por muchos sacerdotes, ¿no? Que incomodábamos en el sentido de cómo un laico va a poder predicar mejor que yo, que soy el párroco de la iglesia, ¿no? O porque él tiene más capacidad de liderazgo que yo. Y mucha gente se ha alejado de la Iglesia Católica, no por lo teológico, ni siquiera lo pastoral, se ha alejado por la herida, que esta rigidez en la que se ha movido la Iglesia, pues eso, los ha alejado, los ha herido, ¿no? ¿Cómo ahora pudieras tú entender ese fenómeno? ¿Y qué le dirías a estas personas? Hace poquito vi la película Spotlight Sí. y dije, ya me acordé por qué me fui. A ver, creo que si Dios existe y es el judío cristiano, siempre tengo que poner el supuesto, bajo el supuesto que la hipótesis nula es cierta, creo que nos manda a tener relaciones, ¿no? Uh-huh. Y relaciones con él y con los demás. Entonces, en el entendimiento de que puede que incluso pastores o sacerdotes no entiendan eso, pues tienen que emerger justo puestos. Ahora en la crisis del agua se ponen puntos de hidratación, ¿no? Entonces imagínate que tiene que haber puestos de abrazo, de confort a toda esa gente que se va herida, y que entiendan que pues al final de cuentas los sacerdotes, los pastores, los líderes, los coordinadores, etcétera, pues son gente que también tiene heridas, ¿no? Y que la está regando pues porque también tiene heridas y están en sus procesos. Pero si ellos reciben este abrazo en estos puntos de sanación y reconectan con Dios, yo creo que es como una manera en que ellos podrían dar pasos, ¿no? Dar pasos de cercanía. Que quién sabe, está raro porque es como si esto estuviera pasando aquí ahorita, ¿no? Está raro. Está raro. Sigue siendo raro. Sigue siendo raro. Yo creo que si introducción, primer capítulo, siguiente temporada, como lo quieran ver ustedes, Mejor reparto. se ha terminado. Sigue un nuevo episodio de una temporada. Hay que hacer esto en Netflix, ¿no? O el silencio se terminó. Yo creo que ahora la siguiente etapa de tu vida es solo eso, solo cantar. Solo cantar, solo cantar, solo cantar, solo cantar. Y en ese cantar, descubras que a lo mejor Dios está escondido, a lo mejor ahí en la guitarra. O Dios está ahí esperando en esa guitarra, ¿no? En esas notas. Y que deje de importar no solamente las diferentes formas en las que Dios habla, conecta, que esas van a seguir, ¿no? Y creo que la única que ahorita importa es la forma en la que tú conectas con Él y cómo Dios conecta contigo. Sí. Y eso es lo único que debería de importar, y es lo único que importa, ¿no? Entendiendo que es tuya. Quizás no le va a ser la de Paloma, no va a ser la de él, no va a ser la mía, pero es la tuya. Y eso es la única que quizás la que tienes que perderte y redescubrir tu identidad ahí. Porque ahí es donde justamente a veces mucha gente también va a encontrar que también es la suya, porque también en su temporada, en su capítulo, en su vida o en un día, en un momento, va a encontrar una respuesta a eso. Porque vuelvo a lo mismo, tú tienes una voz fuerte. O sea, no para comunicar lo que tú quieras. Y creo que si el Dios judío cristiano existe,
me gustaría volver a utilizar tu voz. Escribir una nueva canción. Hay que escribir una nueva canción. Yo ya tengo el título. De nuevo Nuevo León. Fue revelado. El nuevo León. ¿Con qué cerramos, José? La conclusión es que las formas del Dios judio-cristiano son raras, pero son buenas y siempre son buenas, ¿no? Y siempre va a ser, va a haber una voz que va a hacer resignificar todo lo que pasamos detrás del proceso, de la forma, el método, la temporada, ¿no? Y cada temporada sirve para caminar hacia el frente, hacia el futuro, ¿no? Y lo decían ayer también, ¿no? O sea, la historia de Pedro, como Jesús le remarca ese llamado de nuevo, ¿no? A través de su pasado, que a lo mejor fue donde lo traicionó, pero Dios sana eso para mostrar su futuro, ¿no? Y así es Dios. Y nada, pues yo estoy súper agradecido de que haya estado con nosotros, Mau, y espero no sea la última. Confío en que a ver Dios que nos forma, nos sorprende. Otra forma rara. Pues que esto es un proceso y no ha acabado hasta que estemos frente al Dios judío-cristiano o no. Entonces, aún tenemos mucho por contar, por avanzar, por crear, por traer a la mesa. Y igual, gracias. Honro tu vida, honro tus talentos, tus dones, oh Dios, el judío cristiano que yo creo. Esto sobre ti y agradezco que estés aquí. Has puesto una huella muy importante en Adoremos. Gracias. Gracias. Y en muchos lugares, ¿no? Como en la parroquia francesa. Claro. Ya ponen las letras, ya las proyectan. Yo fui el primero que hizo eso. Ya ponen ahí la letra. Entre paréntesis, fue una Semana Santa que todos los padres se fueron y que le dije al padre Miguel, ¿cómo ves si la proyectamos? Y él, sí, pruébalo. Y a partir de ese día empezaron a proyectar, ¿no? Es un gran avance. ¿Cómo es? Es un pequeño paso para un hombre. Un gran paso para la parroquia. Para la parroquia es un gran paso alto para María. No, muchas gracias, chicos, por invitarme. Espero que no se escandalice toda esa gente que está diciendo, ¿pero por qué Mauricio está ahí? El Dios en el cual creen los ama. Ya supérenlo. Me da un chorro de gusto verles. Me voy con mucha paz. Esto fue como terapéutico. Sí. Yo nada más te di algo que se los he dicho a todos, se los quiero decir a todos, y no se lo he dicho personalmente, se lo dije a Benny, a Ivonne, a Jerry, a Esaú, a Mario, a Josué, a Paloma, de decirles que nadie les puede quitar su lugar en Adoremos. O sea, es un lugar que siempre tuvieron, tienen y tendrán, ¿no? Y que ese lugar ha sido creado por Dios y para Dios, ¿no? Y que ustedes son un pilar importante en Adoremos y que es como tu familia, donde pues, no te puedes desfamiliar, ¿no? A pesar de que te enojas, a veces no te gusta, no quieres saber de tu familia. El terreno es mío. Te pegas por los terrenos, por los puestos. Y que más bien es al revés, ¿no? O sea, si Adoremos existe y ha podido trascender y impactar en la vida de alguien, ha sido gracias a ti, ha sido gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de ellos, y que yo creo que sencillamente está terminando una temporada y viene una mejor, ¿no? Y les debería de dar FOMO, porque y un FOMO muy fuerte por lo que hemos visto que Dios va a hacer en la siguiente temporada. Gracias por estar aquí, gracias por abrir tu corazón y sabes que te quiero mucho. Esto es mi verdad. Nos vemos en el siguiente episodio.